Agradecidos a nuestro Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos con el capítulo 3, pero hoy estaremos revisando la séptima parte de este capítulo. Recordemos que lo que se trata este capítulo 3 es referente a que somos justificados libremente por su gracia. Hemos revisado ya hasta los versículos 23 y 24, pero vamos a reforzar un poco más esta parte en donde la palabra declara que están destituidos de la gloria de Dios. Es imposible describir cada manera que quedamos cortos para poder explicar, pero aquí hay 4 maneras importantes que el hombre queda destituido de la gloria de Dios. Es una de las formas como nosotros podemos explicar este acontecimiento, porque por gracia somos salvos, pero lamentablemente fallamos, y decía que nosotros somos destituidos por mencionar 4 maneras importantes, en donde, primero, fallamos en darle gracias a Dios referente a la gloria que Él se merece en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Entonces, fallamos de la forma como nosotros manifestamos nuestra actitud, nuestro comportamiento y lo que nosotros declaramos, cuando siempre deberíamos estar completamente agradecidos a nuestro Dios, que nos da la vida, que nos da nuevas oportunidades, y adicional, que por gracia nosotros podemos llegar a ser salvos. Otro de los puntos que aquí mencionamos es cuando fallamos al calificar y por lo tanto rechazamos la gloria y recompensa que Dios da a los siervos fieles. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas no creen en esto, no les importa y no aceptan ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque al fallar de cómo Dios entregó a su único Hijo, y lógicamente hay muchas personas que rechazan todo ese sacrificio. También la humanidad falla en reflejar apropiadamente la gloria de Dios, en exteriorizar, en manifestar realmente cómo nosotros debemos estar en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, al darnos cuenta de que hay un Dios todopoderoso, que lo único que quiere es lo mejor para nuestras vidas. ¿Y cómo es que esto nosotros fallamos? Al rehusarnos, al ser conformados a su imagen, al no aceptarle a Cristo como nuestro Salvador. Otra de las maneras que la humanidad falla es en obtener la gloria final que Dios otorga a su pueblo al final de toda la historia, de toda una vida en donde nosotros debemos de estar pendientes que definitivamente por gracia podemos ser salvos, por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Entonces, esta gracia de Dios también lo menciona en la palabra, entre los versículos 23 y 24, en donde dice, justificados gratuitamente por su gracia. Recordemos y vamos a repetir esta frase: justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente, sin ningún pago, sin ningún costo que a nosotros como seres humanos podríamos o querríamos pagar ese sacrificio. Entonces, no la podemos comprar
con nuestras buenas obras. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para recibir esa justificación, si no fuera hecha gratuita para nosotros, no pudiéramos obtenerla. ¿Por qué? Porque definitivamente, si nosotros nos damos cuenta cuál sería el costo por darnos el perdón de todos nuestros pecados y justificarnos, pues en realidad no pudiéramos cubrir absolutamente nunca podríamos hacerlo. Así que somos justificados, decía, gratuitamente por su gracia. Entonces, este es un favor inmerecido, dado a todos nosotros sin importar lo que en realidad merecemos. Es un dar motivado enteramente por el dador, por nuestro Dios, y no motivado en nada por aquel que la recibe. En otras palabras, nosotros no somos merecedores de la justificación gratuita, que, como mencionábamos, es únicamente por gracia. Recordemos esta frase: es un dar motivado enteramente por el dador, por nuestro Dios Todopoderoso, y no motivado porque nosotros no merecemos en nada, porque para que nosotros podamos recibir esta justificación. Continuando con estos versículos, es bueno reforzar y darnos cuenta exactamente al mencionar la palabra gratuitamente. Esta palabra viene del griego dorian, y la forma en que esta palabra es utilizada en otros pasajes del Nuevo Testamento nos ayudaría a entender realmente cuál es el significado al decir gratuitamente. Si nosotros recordamos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 8, dice la palabra de Dios: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa todo esto? Que definitivamente todo lo que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios es por gracia, por su infinita gracia y bondad. Y tenemos que aprender nosotros a dar de la misma manera, sin pedir nada a cambio. También allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, la palabra de Dios dice, referente a esta palabra dorian, que es del griego gratuitamente, muestra que la palabra significa en verdad gratis. No solamente barato o descontado, gratis, completamente, o sea, no hay ningún valor que pagar, es completamente gratuito. Entonces, quizás el uso más notable de la antigua palabra griega dorian se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 25, en donde no se lo menciona directamente como gratis, como gracia, como gratuitamente. Acá la palabra de Dios utilizada en este versículo, decíamos, de Juan 15, 25, es sin causa, dorian, sin causa. Se imagina entonces, ¿qué es lo que decíamos? No es el hecho de darlo barato, ¿no es cierto?, o descontado, no. Acá dice dorian, sin causa, me aborrecieron. O sea, no hay razón, no hay ningún precio, no hay ninguna forma en donde uno pueda relacionar lo que nosotros recibimos con el pago que nosotros podríamos hacer. Entonces, aun cuando no había nada en Jesús que mereciera el odio del hombre, así no hay nada en nosotros que merezca justificación. Todas las razones están en Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Y lo único que Él quiere es bendecirnos y que nosotros podamos ser justificados gratuitamente por su
gracia. Ahora, referente a esta palabra gratuitamente, también aquí nosotros vamos a ver un comentario que Calvino, en el uso de ambas palabras, gratuitamente y gracia, lo realiza. Dice, por lo tanto, él repite la palabra para mostrar que todo es de Dios. Todo lo que nosotros recibimos es de parte de Dios. Toda la justificación es porque Dios así lo quiso. Y nada es de nosotros. Con el fin de que no imaginemos un tipo de gracia a medias. O que algo hizo Dios, pero yo también hice mi parte. No. Él afirma más fuerte lo que quiere decir con esta repetición y reclama solo por la misericordia de Dios toda la gloria de nuestra justicia. Muy importante darnos cuenta y vale la pena esta aclaración. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? De nuevo, el Evangelio de Pablo se centra plenamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, la salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo Jesús. Todo esto lo recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, redención tiene la idea de comprar de nuevo algo. Recuerde, redención tiene la idea de comprar de nuevo algo y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios paga el costo y así somos justificados gratuitamente. Dicho esto, y recordemos que dentro de estos versículos 23 de 24, la necesidad universal del hombre y la oferta universal de Dios. Esto es muy importante. Todo ese sacrificio, ese amor, todo lo que Dios está entregando es para toda la humanidad. Es la oferta universal de parte de Dios. La palabra traducida ahora, redención, tuvo su origen en la descripción de la liberación de prisioneros de guerra mediante el pago de un precio y se conocía como el rescate. La redención también se lo conoce como rescate en base, como decíamos, a la forma como esta palabra se aplicó referente a liberación de prisioneros de guerra. Con el paso del tiempo, fue extendido para incluir la liberación de esclavos, de nuevo por el pago de un precio. Entonces, tanto la redención como el significado de rescate siempre estaba dado, pero con un pago, por un precio. La idea de redención significa que Jesús nos compró. Por lo tanto, le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que entregó su vida en la cruz por usted y por mí. Pablo expresó este pensamiento en otra carta, que es en la primera carta a los Corintios, en donde dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está escrito esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Recordemos, vamos a hacer un pequeño resumen referente a esto de la redención, que significa comprar de nuevo, traer a aquellos prisioneros por un rescate. Y todo esto tenía
un precio. De la misma manera, Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados y hoy somos redimidos.